El reto para los siguientes años es generar lugares mejores para vivir. Lugares que tengan, por supuesto, viviendas, pero que tengan entornos urbanos donde vivan bien los que llegan a vivir a ellos y los que ya vivían. Entornos que tengan cerca industria, que tengan cerca lugares de recreación, espacio público de calidad. De eso vamos a hablar hoy, de cómo se puede y se debe hacer vivienda acompañada de todos los servicios urbanos, porque a fin de cuentas eso se trata de vivienda y ciudad. Empezamos. El sector de la vivienda no podría entenderse sin las instituciones que le dan forma y guía a su andar. De manera particular, hablamos de los organismos nacionales de vivienda, mejor conocidos como NAVIS. Dentro de esta categoría figuran instituciones de carácter público, con gran peso para la industria en México, como el Infonavit, Foviste, Sociedad Hipotecaria Federal, la Comisión Nacional de Vivienda y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONAPO. Con el cambio de administración a nivel federal, estos organismos plantean una nueva visión para enfrentar los retos en materia habitacional. Entre otras cosas, contemplan reestructuras y cambios de rumbo en los organismos para hacer frente a los desafíos. En este sentido, por ejemplo, uno de los cambios más importantes tiene que ver con la CONAVI. En esta dependencia, la nueva administración busca un reacomodo de sus asignaciones y darle una nueva cara al organismo. De manera concreta, las nuevas autoridades buscan una modificación en el modelo de operación del organismo, en donde las facultades normativas se trasladen a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU como cabeza de sector, y la CONAVI se concentre en ser solo un organismo ejecutor. Por otro lado, desde el punto de vista del Infonavit, la nueva administración que encabeza el instituto ha sido clara. La meta es hacer un organismo más cercano con la gente. El nuevo director ha insistido en la necesidad de hacer un equilibrio en la visión donde al instituto no solo se le conciba como una institución financiera, sino como un organismo de seguridad social encargado de hacer realidad uno de los derechos consagrados en la Carta Magna, el acceso a una vivienda adecuada. Cabe recordar que en términos generales, para 2019, las autoridades federales buscarán concretar alrededor de 75,000 acciones de vivienda, distribuidas en los diversos programas contemplados, entre ellos el de vivienda social, reconstrucción y el mejoramiento urbano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente Vivienda y Ciudad para hablar de los temas que tienen que ver con desarrollo urbano, con generación de vivienda y con la calidad de vida que se da en todas las zonas urbanas de este país y de otros lugares, porque es fundamental entender los referentes para saber a qué debemos aspirar, cómo pedirlo y cómo generarlo. Y tengo, pues como siempre, son los invitados los que hacen la calidad del programa. Toño Díaz, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio. Gracias por la invitación. Ahorita les pregunto, les platico lo que hace Toño, que es muy interesante. Isaac Meta. ¿Cómo estás, Horacio? Los dos viejos amigos de la casa, gente que conoce mucho de lo que está pasando en el sector vivienda y con actividades muy complementarias, les platico. Isaac es un desarrollador inmobiliario integral, hacen de todo en el grupo en el que participa, y Toño hacen regeneración urbana, que es, seguramente oyeron hablar de esas famosas viviendas deshabitadas. Pues Toño las recupera y las devuelve al mercado después de un proceso muy interesante. Ahora, para llegar a lo que hacen ustedes, yo primero les preguntaría, ¿qué es lo que está pasando en el país en materia de vivienda? ¿Cómo estamos en términos de rezago? ¿Cómo estamos en términos de capacidad instalada para atender ese rezago? Isaac, si quieres empezamos contigo. Gracias, Horacio. Digamos que el rezago sigue siendo el mismo, no reconoce partidos políticos ni campañas, ni mucho menos. Es un rezago de millones de viviendas, no te puedo decir el dato exacto, pero lo que sí te puedo decir es que es importante saber el rezago, dónde está focalizado, qué tipo de gente es el que tiene rezago. Es evidente que hay más rezago en la gente que no cotiza, porque llevas años dándole crédito a gente que cotiza dentro del Infonavit, del Foviste, y todo lo que es gente no afiliada, hay más rezago.
sabemos que hay mucho rezago en la vivienda rural y que no necesariamente forma parte de la demanda de la oferta que nosotros ponemos en el mercado. Pero la capacidad instalada de los desarrolladores, pues no sé, llegáramos a 1,200 desarrolladores de vivienda en el país, y donde haya demanda va a haber vivienda. Yo creo que el problema va enfocado a las regiones donde es más complicado gestionar los trámites para tener vivienda. Por poner un ejemplo, seguramente hay mucha demanda en Oaxaca, hay mucha demanda en Chiapas. Lo que pasa es que hay tantos municipios y las cargas de tramitología son tan difíciles que es difícil poder, además, con las capacidades de crédito que tienen esas gentes, es difícil poder ofertar ese tipo de vivienda para esas gentes. Ahora, hay un tema, con todo esto que platica Isaac Toño, el hecho es que hay una capacidad instalada poderosa y durante prácticamente 2 décadas han estado generando cantidades importantes de vivienda. Viviendas hay, es más, de hecho, si vemos el indicador del parque habitacional del país, hay más viviendas que las que se requieren. Lo que pasa es que hay un rezago importante en calidad. Muchas de esas casas seguramente no cuentan con la calidad. Pero el punto al que voy es que todas estas viviendas generan zonas urbanas. Y esas zonas urbanas necesitan más que las viviendas. La gente se va, la gente se cambia de casa, hay muchos temas. Entonces, está el proceso de ir generando esta construcción de ciudad, que a fin de cuentas es lo que necesitamos. No únicamente el techo per se, sino lo que hay alrededor del techo. ¿Qué significa la regeneración urbana y qué papel juega en este proceso de hacer sinergia con la vivienda para generar calidades de vida? Pues mira, tenemos 35 millones de viviendas en el país. Se construyeron 10 millones en los últimos años y creo, nuestro cálculo es que alrededor de 2 millones de casas están afectadas por temas de abandono o invasión a nivel nacional. Entonces, el Infonavit por primera vez ya sacó un número de cuántas casas tienen ellos en su balance que tienen que descargar por estar abandonadas o invadidas. Y hablaron por primera vez de un número de 800,000 casas. Entonces, si estamos hablando de que hay cerca de 2 o 3 millones de viviendas que están afectadas por esto y que hay 800,000 casas que se van a tener que reocupar, le decimos vivienda existente que va a tener un mercado secundario, eso viene, ¿no? dentro de lo que va a ser el ciclo de la vivienda en el país. Yo creo que duró 18 años ¿no? De Fox al primer jaque de Peña Nieto con la contención de crecimiento de ciudades y el segundo jaque de este gobierno de la eliminación del subsidio. Entonces, yo soy de los que creen que la vivienda barata, la vivienda de interés social y el rezago de vivienda de 300, 400 mil pesos se va a ir a comprar casa existente, no se va a ir a comprar casa nueva. Y lo que creo es que hay una gran oportunidad para que esas personas que se van a comprar su casita más barata ocupen estas áreas donde nosotros hacemos la regeneración urbana en conjunto con los vecinos, con la gente que ya vive ahí. Siempre hablamos de las abandonadas, pero nunca hablamos del 80% que sí está ocupado. Entonces, la gran oportunidad de vivienda nueva, yo creo que se va a dar en la compra de segundas casas de aquellas familias que compraron su primera casa hace 10, 12 años, con un precio ya mucho más alto y yo creo que con la enorme posibilidad de movilidad a la clase media del país. Entonces, hablar de vivienda era hablar de un monolito que era vivienda nueva en su gran mayoría. Era monoproducto eso. Era un monoproducto. Y yo creo que vamos a entrar a una zona donde el producto va a ser vivienda usada o existente de manera muy importante en Baja California. El año pasado, del 100% de los créditos del Infonavit que se otorgaron, el 55% fueron para vivienda existente. Eso hace 15 años era el 5%. Casi no existía ahora. Casi no existía. ¿Me permites nada más? No, por favor. Coincido en que va a ser cada vez más importante el tema de la vivienda usada, no necesariamente recuperada, todo lo que sea reconversión, sin afán de polemizar, creo que esos números están muy sueltos, hablar de 2 a 3 millones de viviendas. Hay una parte que no son abandonadas, ni mucho menos, son vivienda de fin de semana, hay números ahí extraños y lo pongo como punto porque es polémico. El Infonavit habla de 650,000 viviendas que tienen
en su balance, al parecer, no todo lo ha recuperado. Y lo digo importante porque pareciera que la política pública cambia porque dicen es que ahí hay 3 millones de viviendas o 2 millones a 3 millones. Y sí me gustaría dejar punto que mucha de esa vivienda es no ocupada, no necesariamente abandonada, no necesariamente que no está pagando. Fue un cálculo que hizo el INEGI con algunas estadísticas de visitar, no contestan. Y creo que se tiene que hacer un trabajo más profundo para saber cuánto es. Coincido que la vivienda recuperada, la reconversión urbana, desarrollos que tuvieron problemas, es muy importante. En lugar de seguir construyendo nada más, también entrarle a la reconversión y a la venta de vivienda usada o de segunda mano, por así decirlo. Aclaro un punto, porque gracias por la aclaración. No, el número de viviendas que hay que recuperar va a estar entre 500 y 800 mil en base a la última información que recibimos. Pero el número que yo uso de manera importante, lo aclaro, es el número de familias que están afectadas por el abandono y la invasión, que son la gente que vive en esas zonas. Y esto es bien importante porque es el deterioro de los barrios. Bueno, estoy de acuerdo. La solución tiene que ser sistémica. El matiz. Claro. La solución tiene que ser sistémica para todos, porque el problema no es reocupar casas, el problema y la gran oportunidad es regenerar esas Recuperar zonas barrios. completas. Recuperar barrios. Y hacer procesos integrales, porque en un momento de maduración de la industria pareciera que hay necesidad de vivienda de jóvenes, de solteros, de adultos mayores, de familias con hijos, sin hijos. Así de compleja es. Y hay quien necesita comprar, rentar, quien se tiene que estar moviendo. Vaya, un mercado maduro tiene que dar esas opciones y eso es un poco lo que está pasando porque tenemos capacidad instalada y la gran oportunidad de consolidar ciudades. Creo que eso nos abre una serie de oportunidades muy interesantes porque parte del reto ya no es nomás hacer viviendas, sino es ver cómo encajan mejor estas viviendas en la estructura urbana, cómo encajan mejor en necesidades específicas de cada ciudad, porque cada una es diferente, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Qué opinas, por ejemplo, ustedes que hacen este proceso de irse a meter a las ciudades, cómo ves un lugar como la Ciudad de México, donde independientemente de que le quieras entrar o no le quieras entrar, cómo ves una ciudad tan grande donde pareciera que lo sensato es no crecer para afuera, sino crecer para adentro? No, está lleno de barrios, colonias industriales, semiabandonadas industriales, a las cuales no se les ha cambiado el uso de suelo como para redensificar. Y entonces, hoy yo veo casi imposible hacer un departamento menor a $1 millón de pesos de 45 metros en la Ciudad de México. Y bueno, entonces te vas a las periferias en el Estado de México y hay casas nuevas, desde 350 mil pesos. Entonces, vamos a un corte comercial y regresamos hablando de eso, porque esa parte es importante, de que sí se siguen necesitando las viviendas económicas en las periferias de las ciudades, porque tiene que responder a las capacidades de compra de la población. Esa es la realidad. La realidad de atender el mercado de vivienda es ver cuánto gana la gente que la necesita para ver cómo se hace una oferta adecuada para ellos. Vamos a un corte y regresamos, que eso se está poniendo bueno. Tengo 2 años en Provide, 1 año 11 meses. 5 años en Provide. Que al día de hoy llevamos más de 1,700 casas rehabilitadas, todo este equipo enfocado a un mismo fin, que es la rehabilitación de comunidades. Son cosas que te llenan como persona porque dices, estoy en el lugar correcto. Centro
Urbano está de fiesta, celebrando 20 años de ser la voz y poner en el centro de la agenda a una de las industrias más importantes del país. La vivienda. Fue el 21 de abril de 1999 cuando se publicó el primer suplemento especializado en el tema de la vivienda, que marcó a más de una generación de periodistas y expertos. Este esfuerzo fue el comienzo del proyecto que hoy se denomina Centro Urbano, y a partir de entonces el cambio ha sido la única constante. Desde entonces, la construcción y la vivienda han sido la cabeza, seguidos del sector inmobiliario, la arquitectura y el urbanismo, como las articulaciones que le dan vida a este gran medio. 20 años marcan el inicio de una forma distinta de consolidarse como el referente profesional más reconocido de la industria. Una visión que se mantiene a la vanguardia y los cambios, para seguir impulsando a estos sectores como los grandes motores del país. Viviendas integrales, entonces. Hay que hacer procesos donde se atiendan a todos los segmentos de población, pero que además se piense en cómo consolidar a quienes ya viven en los barrios. No se vale pensar nada más en el que va a llegar con la vivienda nueva, sino el que ya vive ahí. Tú trabajas en eso. ¿Cómo percibes ese papel de la vivienda nueva haciendo interacción con lo que ya existe? A ver, otra vez, y creo que es bien importante que no hablemos de vivienda, sino que hablemos de región o de ciudad, y en este caso particular de desarrollos. Por ejemplo, en Tijuana, nosotros estamos trabajando en 4 polígonos. En los 4 polígonos se quedaron fraccionamientos sin terminar. Esto es un problema gravísimo porque ni siquiera están integrados al municipio. Y ya sabemos todas las implicaciones que eso tiene. Entonces, no había manera de seguir construyendo vivienda nueva en las zonas que no se construyeron, cuando las zonas que se construyeron se estaban abandonando. Eso es la situación que nosotros encontramos hace 10 años. 10 años después, ya habiendo regenerado las zonas donde estaba el abandono, 10 años después, donde las casas que empezamos a vender en 240,000 pesos, hoy se venden en 450,000 pesos, hoy ya se puede construir vivienda nueva en las zonas que no se construyeron y que se quedaron total y absolutamente paradas hace 10 años. Entonces, la gran oportunidad de la interacción entre la vivienda usada y la nueva es precisamente ver el tema sistémico y ver la zona que ya se construyó, que se regenere, de manera que la zona que no se ha construido sí tenga el potencial para tener vivienda nueva, con un producto que ya se adecue a la demografía del 2020, donde la familia que compró hace 15 años tenía un bebé. Esa misma familia tiene 2 adolescentes o 3. Entonces, yo creo que alrededor del 20 al 30% de las familias que compraron su casa hace 10 años les ha ido bien. Claro. Y no solamente les ha ido bien, por ejemplo, en el caso que menciono, ya traen un capital, un patrimonio, en el que si venden su casa en 450,000 pesos y pagan los 200 que deben, Tienen un cimiento sólido con eso. ya tienen 250,000 pesos para dar un enganche. Ahora, el tema, Isaac, la política social, tenemos que tocar a fuerza lo que está pensando el actual gobierno, tiene precisamente ese sesgo muy social de privilegiar a la gente de menores ingresos. Eso es bien importante en los temas urbanos y bien importante en el tema de vivienda. ¿Qué problemas tenemos, qué cuellos de botella hay para atender en forma eficiente a los segmentos de bajos ingresos? ¿Cómo hacer viviendas a su alcance y que las viviendas estén con las mejores condiciones posibles? Ojalá que no sean tan chicas, ojalá que estén mejor ubicadas. ¿Qué habría que hacer? Mira, como para entender, los márgenes en la vivienda de menos ingresos son más difíciles de conseguir. Es el volumen lo que te puede dar margen y alcance para hacer desarrollos más integrales. Pero también hay que entender, se hablaba de polígonos de contención, y el U1, el U2, el U3. El U3 era el más lejano que podías desarrollar y ya luego estar fuera de contorno. Todo lo que era U1, que es centro de ciudad, pues se hacen viviendas de millones de pesos. El problema de atender ese rezago va a ser, de entrada, el valor de la tierra. Entonces, es muy difícil, es muy loable pensar, es que queremos que los de menos ingresos vivan cerca de su trabajo. Pero yo no encuentro la fórmula de hacerlo. Es decir, a menos, y déjame voltear la tortilla hacia el otro lado, que el gobierno se dedique, que en donde están tantos centros de población, incentiven que haya trabajo ahí, que hayan parques industriales, que hayan industrias que les den facilidades. Aquí hablan de ciudades dormitorio, claro, pues ciudades dormitorio en las periferias de la Ciudad de México. ¿Y por qué no hay
parques industriales, en Por allá. esos lugares que ya viven las familias, que ya vive la gente. Yo considero, es algo diferente a lo que se piensa, que es más sencillo llevar el trabajo a donde están los centros urbanos que traer a la gente a vivir cerca de los actuales lugares donde trabajan. Entonces, yo creo que hay que pensar en las dos vías, tratar de acercar a la gente. Hoy, todas las viviendas que hacemos los desarrolladores tienen servicios, todas tienen agua, luz, drenaje, casi todas tienen equipamientos, les hacemos escuelas o los trae el municipio, tienen vialidades. Ah, bueno, hacen 2 horas a su trabajo. Sí, claro, porque es lo que les da para poder comprar esa vivienda, sus montos de crédito. Ahora, ¿cómo vive la familia? El que va a trabajar hace horas, pero ¿cómo se queda la familia? Se queda en un entorno increíble, con todos los servicios y los equipamientos y los comercios. Ahí se vive muy bien. El jefe de familia tiene que desplazarse horas, ¿sí? Ahí hay muchas, no hay una sola fórmula, hay muchas fórmulas que pueden resolver el mismo problema. Es que esto es integral, tiene que entrar el gobierno con la planeación primero, decir, a ver, la industria va a estar acá y la vivienda va a estar aquí. Y para acá va a llegar el transporte público. El tema fundamental es que después con eso el transporte público se cumple. Por ejemplo. En complemento a lo que dices, Isaac, precisamente lo que nosotros hacemos es vender casas en zonas que están cerca de parques industriales, donde se abandonaron casas en la crisis del 2008 al 2010 y donde realmente la decisión, apoyando un punto que mencionaste hace un momento, la decisión de compra de una casa usada es total y absolutamente de ubicación. Yo quiero vivir ahí. Y es de ubicación porque es de tejido social. Yo quiero vivir, tengo mi bebita, donde vive mi mamá, cerca de donde vive mi tía. Entonces, lo que nosotros vendemos con vivienda existente es ubicación. 1. Y 2, sí es cierto que estamos cerca de fuentes de trabajo y sí es cierto que una enorme proporción de la gente a la que le vendemos una casa vive a 15 minutos de su trabajo, que eso es una hiperprestación. Pero también es cierto que la decisión de compra de esa casa, primero va la señora diciendo dónde quiere vivir, y si tú, maestro, te tienes que subir a un camión 1 hora, te vas a tener que subir a un camión una hora, ¿no? Pero creo que ya le estamos empezando a entender a algo que no le entendimos por esa velocidad del tren de vivienda, donde no parábamos durante muchísimos años. Por eso también porque de repente somos un país que vivimos demasiado dependientes de las decisiones de gobierno, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a que si es municipal, cada 3 años cambio de señal, si es estatal, cada 6 años cambio de señal, y a nivel presidencial, bueno, ¿qué decir? ¿No? O sea, hay cambios. Entonces, así es muy difícil hacer un proyecto de ordenamiento territorial. Ahorita me gusta, por ejemplo, que el actual gobierno está hablando de ordenamiento territorial y de planeación urbana, porque esas son cosas de efecto de verdadero largo plazo. Si eso se consolida, va a ser una muy buena base, ¿no? Sí, y yo aquí quiero hacer un comercial. Yo creo que la sociedad mexicana está en un proceso de mucho debate y de mucho cuestionamiento y todo esto. Y yo digo que hay 4 opciones, ¿no? O te quejas, o protestas, o propones, o haces, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad mexicana hoy lo que tiene que entender es que no se trata de quejarse ni de protestar, se trata de ver cómo incidimos en que las cosas se hagan mejor con el nuevo gobierno. No está fácil, ¿eh? No está fácil. Pero yo creo que si la actitud que tomamos es la necesidad de la participación de la sociedad, precisamente para que no sea el gobierno el que nos diga qué vamos a hacer, yo creo que es una oportunidad histórica muy importante que hay que aprovechar. Es que aquí además estamos en una actividad fundamental para el país, pero que es una fundamental que se hace como sociedad. Las ciudades las hacemos las personas. La iniciativa privada es fundamental, por eso Isaac, que aparte de su actividad empresarial, por per se, es vicepresidente en la Cámara de la Vivienda, es un poco lo que tú dices, cómo generar propuestas para que esas propuestas se integren a las acciones de gobierno. Se acabó el tiempo, no me lo van a creer. Entonces, qué barbaridad. Entonces, más que agradecer su presencia, querido Toño. Mil gracias. Isaac. Horacio, gracias. Y bueno, dejar pendiente esta velita de que estar hablando de cómo hacer
de una forma integral el análisis de la vivienda, ver cómo se entiende la demanda social, cómo se entiende la vivienda como motor económico y cómo se hacen las sinergias necesarias para que eso dé un resultado armónico para todos, que sea mejores calidades de vida para los que viven en las nuevas viviendas y para los que viven en esos barrios, lo que tú decías, cómo logramos que eso genere una actividad económica que nos ayude a todos. Vaya, la vivienda además, y de eso no hablamos porque no era el tema de hablar de hoy, es un motor poderosísimo de la economía, no nacional, de las economías locales. Se hace vivienda en todos los estados del país, en muchísimos municipios. Eso es un motor de la economía. Y bueno, ese es el mensaje de hoy, ese fue el sentido de la plática de hoy. Les agradecemos. Gracias. Y a ustedes por la atención. Aquí nos encontramos. Gracias.